Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un estudio científico bastante interesante, Sí, uno que compara dos maneras de entrenar la fuerza, ¿verdad? específicamente en jugadoras de baloncesto de élite. Exacto. Vamos a intentar desgranar qué encontraron de forma clara, espero. Pues sí, el artículo en cuestión se titula, A Comparative Study of High Intensity Flywheel Eccentric Training and Traditional Barbell Training on Athletic Performance in Female Basketball Players. un título largo, como suelen ser. Sí. Los autores principales son Jin-Kun Sue y su equipo, y se ha publicado en el Journal of Sports Science and Medicine este año, 2025, volumen 24. Y las páginas y el DOI, por si alguien quiere buscarlo. Claro. Páginas 824 a 838. Y el DOI es 10.5282 JSSM.2025.824. Ahí está toda la información detallada. Perfecto. Y bueno, para poner un poco de contexto, el baloncesto, sobre todo a nivel élite, pues, exige muchísimo, ¿no? Esfuerzos muy intensos, intermitentes. Totalmente. Potencias, saltos, cambios de dirección, sprints cortos. Necesitas una buena base anaeróbica y mucha fuerza, sobre todo en las piernas. Y este estudio es interesante porque, compara el método de toda la vida, la barra con pesas. El entrenamiento tradicional, sí. Eso es. Lo compara con una tecnología más nueva, ¿no? El entrenamiento con volante de inercia o flywheel. Exacto. Y además lo hacen jugadoras de élite, que a veces, pues, la investigación se centra más en los hombres, hay que decirlo. Es verdad. Así que la pregunta central del estudio, si la tuviéramos que resumir, sería... Pues es mejor el entrenamiento excéntrico con volante de inercia a alta intensidad que el de barra de siempre para mejorar el rendimiento de estas jugadoras. Esa es la cuestión. ¿Y tenían alguna idea de partida? Una hipótesis. Sí, la hipótesis de partida era que el entrenamiento con volante de inercia, el flywheel, pues iba a ser más efectivo, que daría mejores resultados. Ok, pues vamos a meternos en harina, como se suele decir. Para empezar, ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste cada tipo de entrenamiento? Porque lo de volante de inercia suena diferente. Sí, a ver, es bastante distinto. El entrenamiento tradicional con barra, bueno, es el que todos conocemos, ¿no? Coges una barra, le pones discos, un peso fijo. El de gimnasio de toda la vida. Fase concéntrica, en la de subir. Entendido. ¿Y el volante de inercia? ¿Cómo funciona eso? Pues aquí la cosa cambia. Imagínate un disco, como un plato pesado, que puede girar sobre un eje. Tienes una cuerda o una cinta enrollada en ese eje. Ajá. Tú tiras de la cuerda con fuerza. Eso hace que el disco empiece a girar muy rápido. Esa es la fase concéntrica. Pones el disco en movimiento. Vale, como si arrancaras una motosierra pero a lo bestia. Algo así, jaja. Pero lo importante viene ahora. El disco, por la inercia, acumula energía cinética, ¿sabes? Sigue girando. Y cuando tú terminas de tirar, la cuerda quiere enrollarse de vuelta. Y muy rápido. Ah, claro. Y tu trabajo entonces es resistir ese tirón, frenar la vuelta de la cuerda de forma controlada. Esa es la fase excéntrica. Tienes que absorber la energía que le diste al disco. Entiendo. O sea, que la máquina, digamos, te devuelve el esfuerzo que hiciste al tirar. Exacto. Y aquí está el punto crucial, lo que llaman la sobrecarga excéntrica. Es la característica estrella de este método. Sobrecarga excéntrica. Sí, resulta que la resistencia que tienes que vencer para frenar ese disco que gira es bastante mayor que la fuerza que tú aplicaste para acelerarlo en la fase concéntrica. Ah, sí. ¿Cuánto mayor? Pues el estudio menciona que puede ser hasta un 125% mayor la resistencia a la fase excéntrica, la de frenado. Ostras, un 125% más. Eso es una barbaridad. Sí, es un estímulo muy potente para el músculo en esa fase de alargamiento, mucho más que con la barra, donde el peso es el mismo bajando que subiendo. Claro, ahí la diferencia es enorme. ¿Tiene alguna otra característica especial el flywheel? Pues sí, otra cosa interesante es lo que llaman la carga adaptativa. Adaptativa. Sí, que la resistencia se ajusta a tu propio esfuerzo en cada repetición. Si en una repetición tiras con más fuerza, el disco gira más rápido y por tanto te devuelve más resistencia en la fase excéntrica.
Ah, no es un peso fijo como la barra. Exacto. Se adapta a cómo estés tú en ese momento, a la fuerza que apliques. Y además puedes cambiar los discos del volante para usar diferentes inercias de base, digamos. Muy interesante. O sea, sobrecarga excéntrica y carga adaptativa. Queda claro. Entonces, con estas diferencias, ¿cómo hicieron los investigadores para comparar los dos métodos de forma? Bueno, de forma justa. Pues diseñaron un estudio bastante cuidado, la verdad. Cogieron a 16 jugadoras de baloncesto universitarias, ¿De qué nivel? de la Liga Cubal en China, que por lo visto es de alto nivel nacional allí. Importante. Ninguna de ellas tenía experiencia previa entrenando con flywheel. Ah, eso es bueno, para que no hubiera ventajas de partida. Claro, para evitar sesgos. Y las dividieron al azar. 8 jugadoras para el grupo de entrenamiento con volante, el grupo FET, Flywheel Eccentric Training, ¿Vale? y otras 8 para el grupo de entrenamiento tradicional con barra, el TBT, Traditional Barbell Training. Y supongo que se asegurarían de que los grupos fueran parecidos al empezar, ¿no? En edad, altura, peso. Sí, los datos que dan indican que eran muy similares. Edad media sobre los 21 años, altura sobre unos 76 metros, peso sobre 71-72 kilos. No había diferencias significativas al inicio. Bien. ¿Y cuánto duró el entrenamiento? La intervención duró 8 semanas y hacían 2 sesiones específicas de fuerza por semana, cada grupo con su método. ¿Y qué hicieron para intentar que las condiciones fueran lo más parecidas posible, aparte del método en sí? Pues se esforzaron bastante en eso. Se aseguraron de que ambos grupos tuvieran la misma duración de sesión, los mismos ejercicios principales, ¿Qué ejercicios usaron? hicieron sentadilla profunda, luego una especie de peso muerto rumano o hard pull y también sentadilla a una pierna. Ejercicios clave para el tren inferior. Vale. Ejercicios potentes. Sí, y también igualaron los intervalos de descanso entre series, el número total de series, incluso el calentamiento era estandarizado para todas. ¿Y la intensidad? ¿Cómo la controlaron? La monitorizaron con frecuencia cardíaca. El objetivo era que ambos grupos trabajaran a una intensidad alta, por encima del 85% de su frecuencia cardíaca máxima estimada. Pero, has dicho que las cargas son distintas. Una cosa son kilos en la barra y otra la inercia del volante. ¿Cómo igualaron eso? ¿No parece fácil? No, no lo es. Fue una buena pregunta. Y lo resolvieron de una forma bastante inteligente, creo yo. A ver, Midieron la velocidad media con la que las jugadoras del grupo de barra movían un peso concreto, el 80% de su máximo en sentadilla, de su 1 RM. vale. La velocidad a un porcentaje de su máximo. Exacto. Y luego, para el grupo de volante, seleccionaron una carga inercial, unos discos para el volante, que permitieran alcanzar una velocidad media similar en la sentadilla hecha con flywheel. Ah, o sea que intentaron igualar el estímulo basándose en la velocidad del movimiento, no solo en el peso o la inercia. Eso es una forma de intentar que la carga de entrenamiento fuera comparable, aunque la naturaleza del esfuerzo sea distinta. También hicieron una semana de lavado antes de empezar, sin entrenamientos específicos, y controlaron otras actividades y que no tomaran estimulantes. Parece un diseño bastante sólido para la comparación. Entonces, tenemos los dos grupos, las 8 semanas de entrenamiento diferenciado pero controlado. ¿Qué midieron exactamente para ver los efectos? Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Exacto. Aquí vienen las mediciones. Evaluaron un montón de cosas antes de empezar y justo después de terminar las 8 semanas. Podemos agruparlas en 2 bloques principales. ¿Cuáles? Por un lado, la capacidad anaeróbica y por otro, la fuerza del tren inferior. Vale, empecemos por la capacidad anaeróbica. ¿Qué pruebas usaron ahí? Pues usaron un clásico, el test de Wingate. Ah, sí, ese me suena. ¿En qué consiste? Básicamente es pedalear a tope, a máxima intensidad, durante 30 segundos en una bici estática especial, un ciclo ergómetro. 30 segundos a tope. Debe ser matador. Lo es, sí. Y con eso miden la potencia anaeróbica pico, o sea, tu máxima explosividad en un momento dado, y la potencia media, que es cuánto puedes mantener esa potencia durante los 30 segundos. También miden el índice de fatiga, cuánto caes. Entiendo. Y esto es relevante para el baloncesto, por los esfuerzos cortos e intensos. Exactamente. También midieron el lactato en sangre, justo después del Wingate, a los 3, 5 y 10 minutos. ¿Y eso qué indica? El lactato nos da información sobre cómo funciona el metabolismo anaeróbico, la vía glucolítica,
y también sobre la capacidad de recuperación, de aclarar ese lactato después del esfuerzo. Vale. Y aparte del laboratorio, hicieron pruebas más de campo, digamos. Sí, claro, pruebas muy específicas de baloncesto. Midieron el tiempo en un sprint de 30 metros. Velocidad lineal pura. Fundamental. Luego, el T-test. Esta es una prueba muy común para medir la agilidad y la capacidad de cambiar de dirección. Tienes que sprintar hacia adelante, tocar un cono, desplazarte lateralmente a un lado, tocar otro cono, luego al otro lado, tocar otro, volver al centro y correr hacia atrás. Suena complejo. Mide mucho el juego de pies y los cambios de dirección. Exacto. Es clave en defensa, en los cortes a canasta. Y por último, una carrera de lanzadera, un shuttle run, de 17 por 15 metros. Ir y volver muchas veces. Eso es, ir y volver 17 veces entre dos líneas separadas por 15 metros. Esto mide la resistencia a los sprints repetidos, la capacidad de mantener esfuerzos intensos una y otra vez con poco descanso. Muy de baloncesto también. Vale, un buen paquete de pruebas para la parte anaeróbica y de agilidad. Y el segundo bloque, la fuerza del tren inferior. Ahí midieron primero la fuerza máxima. ¿Cómo? Con la prueba de 1 RM en sentadilla trasera, el máximo peso que podían levantar una única vez. El estándar de fuerza máxima. Sí. Luego evaluaron la potencia y el salto. Midieron la altura en el salto contra movimiento, CMJ. Te pones de pie, bajas flexionando rodillas y cadera y saltas verticalmente lo más alto posible. Otro clásico para medir la potencia de piernas. Exacto. Y también calcularon el pico de potencia PPO generado durante el salto. ¿Algo más sobre fuerza? Sí, usaron también un dinamómetro isocinético. Es una máquina más de laboratorio. ¿Qué hace esa máquina? Mide la fuerza muscular a velocidades de movimiento constantes y controladas. Evaluaron la fuerza de los músculos que extienden y flexionan la rodilla y también los de la cadera, a diferentes velocidades angulares. Vale, eso da una medida muy precisa de la fuerza en ángulos y velocidades concretas. Sí, te da datos como el pico de torque PT, que es la fuerza máxima en un punto concreto del movimiento, y la potencia media, AP, que es como la capacidad de mantener esa fuerza a una velocidad dada. Es una evaluación muy detallada de la función muscular, aunque quizá menos directa para el rendimiento en pista que un salto bueno sprint. Desde luego, un conjunto de pruebas muy completo. Bueno, pues llegamos al momento clave. Después de las 8 semanas de entrenamiento, ¿qué pasó? ¿Funcionaron los programas? Si comparas el antes y el después dentro de cada grupo. Había mejoras claras, estadísticamente significativas, lo cual, bueno, confirma algo que ya sabemos. Entrenar con intensidad durante 8 semanas, sea con barra o con flywheel, da resultados en atletas de este nivel. Mejoraron su fuerza, sus saltos, sus tiempos. Bien, eso es bueno saberlo. Entrenar sirve. Pero, vamos a la pregunta del millón, la del estudio. ¿Hubo diferencias entre los grupos? ¿Fue uno de los métodos mejor que el otro? ¿Se confirmó la hipótesis de que el flywheel era superior? Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y la respuesta es sí. Sí. El grupo que entrenó con el volante de inercia, el grupo FIT, mostró mejoras significativamente mayores que el grupo que entrenó con la barra tradicional, el TBT. ¿En qué variables? Pues en todas. ¿En todas las que midieron? En todas las variables medidas, sí. Al comparar las mejoras entre los dos grupos después de las 8 semanas, el grupo FIT superó al grupo TBT de forma estadísticamente significativa en cada una de ellas. Vaya, eso sí que es bastante concluyente, al menos para este estudio en concreto. ¿Puedes darnos una idea de la magnitud de esas diferencias? Algunos ejemplos con números. Claro, mira, algunos datos son muy llamativos. Por ejemplo, en la fuerza máxima en sentadilla 1 RM, el grupo de flywheel mejoró, ojo, un 14,1%. Un 14%, eso es mucho en 8 semanas. Muchísimo. Mientras, el grupo de barra mejoró un 3,7%. Que está bien, pero la diferencia es enorme. Ya lo creo. ¿Y en el salto? Has dicho que es crucial en baloncesto. Pues en el salto vertical CMJ, la diferencia fue aún más espectacular. El grupo de flywheel mejoró casi un 20%, un 19,4%. Casi un 20% más de salto. Sí, una barbaridad. Mientras que el grupo de barra mejoró un 3%. La diferencia, de nuevo, es abismal. Y lo mismo con el pico de potencia en el salto. Mejoras mucho mayores en el grupo FET. Impresionante. ¿Y en las pruebas de correr? ¿El sprint? ¿La agilidad? Pues el mismo patrón. Ventaja clara para el flywheel.
En el sprint de 30 metros, el grupo FET redujo su tiempo casi un 9,4%. Mejoraron mucho su velocidad. Sí, el grupo de barra mejoró un 4,2%, que no está mal, pero es menos de la mitad de mejora que el grupo FET. Vale. Y en el T-test de agilidad. También, el grupo Flywheel mejoró su tiempo un 3,8%, mientras que el grupo de barra solo un 1,4%. De nuevo, una diferencia significativa a favor del Flywheel. Y supongo que en la carrera de lanzadera, la de resistencia a sprints. Lo mismo, mejora del 4,2% en el tiempo para el grupo FED frente a un 1,3% para el grupo TBT. Es que el patrón es muy consistente. Desde luego, y mencionan algo del tamaño del efecto, ¿no? Para ver si esas diferencias son realmente importantes en la práctica. Sí, calcularon la D de Cohen y la eta cuadrado parcial, eta cuadrado. Y los tamaños del efecto para las diferencias entre grupos fueron consistentemente de grandes a muy grandes a favor del entrenamiento con volante de inercia. O sea que las diferencias no solo eran estadísticamente significativas, sino también relevantes en la práctica deportiva. ¡Wow! Parece un resultado muy claro a favor del volante de inercia en este grupo de atletas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué explicación dan los autores? ¿Qué mecanismos creen que están detrás de esta superioridad? Pues discuten varios mecanismos basados en las características del entrenamiento con Flywheel que comentamos antes. La sobrecarga excéntrica, supongo. Exacto. Ese es el principal sospechoso. Esa fase de frenado, donde el músculo tiene que soportar una carga mucho mayor que en la fase concéntrica, hasta un 125% más, decían, parece ser un estímulo potentísimo. ¿Más potente que el de la barra? Mucho más, sobre todo en esa fase excéntrica. El entrenamiento tradicional está limitado por lo que puedes levantar, concéntrico. El flywheel te obliga a ser mucho más fuerte frenando en la fase excéntrica. Y se cree que esto induce mayores adaptaciones, tanto de fuerza como de hipertrofia, y también a nivel neural. Tiene sentido. Si el estímulo es mayor y diferente, las adaptaciones pueden ser mayores. ¿Alguna otra razón? Pues sí, también apuntan a la resistencia adaptativa. Ah, lo de que se ajusta al esfuerzo. Eso. Como la resistencia se ajusta en cada repetición a la fuerza que aplicas, quizá mantiene un estímulo óptimo de forma más continua. Podría ser más eficaz para seguir mejorando y evitar estancamiento, sobre todo en atletas que ya están bien entrenadas, como estas. Podría ser. ¿Y algo más? Hablan también de mejores adaptaciones neuromusculares. Neuromusculares. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Pues que el entrenamiento con flywheel podría mejorar no solo la fuerza del músculo en sí, sino también cómo el sistema nervioso, el cerebro, controla y activa esos músculos. ¿Cómo? Pues mejorando la activación de las unidades motoras, reclutando más fibras musculares, mejorando la sincronización con la que se activan y, muy importante, mejorando la eficiencia del ciclo estiramiento-acortamiento, SSC. El SSC. ¿Eso qué es? Piensa en un muelle. Cuando saltas, primero te agachas, estiras los músculos como un muelle y luego explotas hacia arriba. El muelle se libera. El SSC es esa capacidad de almacenar y liberar energía elástica en los músculos y tendones. Ah, vale. Como un rebote. Exacto. Una mejora en la eficiencia del SSC se traduce directamente en saltar más alto, sprintar más rápido y cambiar de dirección de forma más explosiva. Y parece que el flywheel, por su naturaleza excéntrica, es muy bueno para mejorar esto. Entendido. O sea, no es solo tener el músculo más grande o fuerte, sino que el sistema nervioso lo use mejor, de forma más eficiente y coordinada. Esa es la idea. Y todo esto encaja muy bien con las mejoras que vieron en los saltos, los sprints y la agilidad. Claro. Y a nivel de energía, ¿de dónde sacan la gasolina los músculos? ¿También hay diferencias ahí? Pues también parece que sí. Los resultados sugieren que el entrenamiento con flywheel podría potenciar ambos sistemas energéticos anaeróbicos principales. ¿Cuáles son? El sistema de los fosfágenos, que es el de la energía superrápida para esfuerzos de muy pocos segundos, muy explosivos, y el sistema glucolítico, que da energía para esfuerzos intensos un poco más largos, hasta 1 minuto o 2, y que produce lactato. ¿Y cómo saben eso? Bueno, las mejoras en potencia pico en el Wingate apuntan al sistema de fosfágenos, y el hecho de que el grupo flywheel alcanzará picos de lactato más altos después del Wingate. Eso es bueno.
Más lactato. En este contexto, sí. Sugiere que tenían una mayor capacidad glucolítica, o sea, podían producir más energía por esa vía anaeróbica, y también una mayor tolerancia a esa acidez que produce el lactato. Esto les permitiría mantener esfuerzos intensos durante más tiempo o recuperarse mejor entre ellos. Interesante. Así que el flywheel parece que ataca por varios frentes para mejorar el rendimiento. Mayor estímulo excéntrico, resistencia que se adapta, mejor control del sistema nervioso y potenciación de los sistemas energéticos anaeróbicos. Esa es la interpretación que hacen los autores basándose en sus resultados, sí. Comparado con el entrenamiento tradicional con barra, al menos en este estudio, y para estas atletas concretas, el entrenamiento con volante de inercia pareció ofrecer un estímulo más completo y, por lo tanto, más eficaz. Si tuviéramos que resumir la gran conclusión de este trabajo en una frase corta, ¿cuál sería? Pues que para jugadoras universitarias de baloncesto de élite, 8 semanas de entrenamiento excéntrico de alta intensidad con volante de inercia fueron superiores al entrenamiento tradicional con barra de intensidad similar, para mejorar la capacidad anaeróbica y la fuerza y potencia del tren inferior. Queda claro, pero es importante lo que has dicho, para este grupo específico. Supongo que los propios autores reconocen que el estudio tiene sus limitaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Son conscientes y lo comentan en el artículo. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues señalan que siempre puede haber factores externos que no controlas al 100%, como la dieta o el sueño de las participantes, aunque intentaran dar pautas. Lógico. También que el estudio se centró exclusivamente en el tren inferior. No sabemos qué pasaría con el tren superior. Y claro, la especificidad de la muestra. Eran jugadoras universitarias de élite chinas. ¿Los resultados se podrían aplicar directamente a jugadoras profesionales de la WNBA? ¿O a chicas amateurs? ¿O a chicos? Pues no necesariamente. Habría que investigarlo. Son poblaciones distintas. Y el tamaño de la muestra, 16 jugadoras, aunque era suficiente estadísticamente para encontrar las diferencias que encontraron, lo calcularon con G-Power, sigue siendo un número relativamente pequeño. Hacen falta más estudios para confirmar estos hallazgos, en otros contextos y con más gente. Normal en ciencia. Pero aún así, con estas limitaciones en mente, ¿qué nos podemos llevar de este estudio? ¿Una reflexión final para entrenadores o preparadores? Yo creo que la reflexión es que esta investigación aporta una evidencia bastante sólida, o al menos muy sugerente, de que el entrenamiento excéntrico con volante de inercia puede ser una herramienta muy valiosa. ¿Más que la barra? Pues según este estudio, para mejorar ciertas capacidades clave en deportes como el baloncesto, potencia, salto, agilidad, capacidad anaeróbica, sí parece ofrecer ventajas sobre el entrenamiento tradicional con barra, si se implementa bien. ¿Cómo sería implementarlo bien? Pues siguiendo protocolos similares a los del estudio, usando ejercicios adecuados como las sentadillas o el peso muerto, asegurando una intensidad alta y con una frecuencia como la que usaron, unas 2 sesiones por semana dedicadas a esto. O sea que no es la panacea ni la única herramienta, pero sí una que parece muy potente y que quizá debería considerarse más. Exacto. Podría ser una estrategia muy beneficiosa para optimizar los programas de entrenamiento y buscar ese plus de rendimiento en deportes intermitentes. Pues muy interesante. Y para quien quiera profundizar mucho más, ver todos los detalles de la metodología, los datos crudos, las estadísticas. Lo mejor es que busquen y lean el artículo original. Recordamos el título: A Comparative Study of High Intensity Flywheel Eccentric Training and Traditional Barbell Training on Athletic Performance in Female Basketball Players. De Shen-Kun Sue y colaboradores en el Journal of Sports Science and Medicine de 2025. Eso es, una lectura muy recomendable para profesionales del rendimiento deportivo. Pues sí. Y bueno, como siempre decimos, animamos a quienes nos escuchan a seguir nuestro canal, a activar las notificaciones si les interesan estos temas. Seguiremos intentando traer análisis de investigaciones como esta para hacer la ciencia del deporte un poquito más accesible. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión profunda. Gracias a ti. Ha sido un placer.